Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de farmacología aplicada al tracto digestivo. Es común para nosotros los médicos veterinarios que nos familiaricemos con ciertos tipos de medicamentos que usamos rutinariamente en ciertos tipos de alteraciones clínicas. Por ejemplo, estamos hablando del vómito, de la diarrea, pero muchas veces desconocemos los principios y las verdaderas utilidades que nos pueden ofrecer estos medicamentos en el manejo de muchas patologías que tienen orígenes diferentes. En este caso nos vamos a referir particularmente en inicio al vómito y a su fisiopatología y a todos los medicamentos que de una u otra manera nos van a ayudar, dependiendo de la situación clínica y del origen, a un mejor control de este vómito. Todos sabemos que el vómito pues es una causa frecuente de consulta. Los pacientes caninos sabemos también que vomitan por múltiples condiciones y que el vómito no necesariamente se origina por causas intestinales, sino también por múltiples causas extraintestinales y extradigestivas. El vómito, como todos sabemos, pues comprende 3 estadios. Tenemos la náusea, que es una incomodidad, unos cambios de conducta que incluyen nerviosismo y salivación. Muchos propietarios ya conocen esta conducta clínica y saben cuándo los pacientes van a vomitar. A continuación siguen las arcadas, que son contracciones espasmódicas del diafragma y de los músculos de la pared torácica y abdominal, pero todavía no vamos a tener la expulsión del contenido gástrico. También debemos recordar que el perro, parte del vómito, una parte muy importante es contenido duodenal. Y el vómito finalmente es la eyección energética ya de los contenidos gástricos y del intestino delgado como tal, como lo habíamos mencionado. Dentro de la fisiopatología, ya que incluye estos 3 elementos que acabamos de mencionar, o estas 3 etapas o fases, vamos a tener diferentes efectos nerviosos y como resultado muchos eventos fisiológicos como tal. Por ejemplo, tenemos un aumento de la salivación que es mediada por el parasimpático, un aumento de la frecuencia cardíaca que suele darse desde la primera fase, mediada por el simpático, una relajación pilórica y un peristaltismo inverso que facilita a su vez la devolución de los contenidos desde el duodeno. Tenemos un importante descenso de la presión intratorácica y hay una inspiración forzada con la glotis cerrada que causa unos movimientos respiratorios que son bastante conocidos y reconocidos durante el evento del vómito. Y finalmente un aumento de la presión intraabdominal con una fuerte contracción de la musculatura abdominal que finalmente va a hacer que los contenidos asciendan a través del esófago y finalmente se dé la expulsión del contenido o lo que llamamos comúnmente el vómito. Es importantísimo aclarar y tener presentes que el vómito es un signo clínico, no es una enfermedad y por lo tanto no es un diagnóstico definitivo como tal. Obviamente debemos reconocer si realmente se trata de un episodio de vómito, que con frecuencia puede ser confundido con expectoración o con regurgitación, pero definitivamente nunca vamos a llegar a decir que tenemos un diagnóstico definitivo de vómito. De lo que se trata es de determinar el origen del vómito como tal. Recordemos que el vómito también va a tener muchas implicaciones en el manejo de las enfermedades. Por ejemplo, puede incrementar los costos y el tiempo de hospitalización, la morbilidad de los pacientes e incluso la mortalidad. Por ejemplo, un paciente que esté vomitando, que esté en un deterioro mental o bajo una condición de sedación o anestesia, podemos tener una broncoaspiración que nos va obviamente a ocasionar un serio problema. También tengamos en cuenta que el vómito puede ser un efecto secundario de múltiples terapias que nosotros mismos instauramos, ya que existen múltiples medicamentos que pueden producir el vómito como efecto secundario. Pero definitivamente lo más importante es determinar las causas por las que se produce el vómito en estos pacientes. En esta diapositiva, pues obviamente no me voy a detener a mirar y a revisar cada una de las causas del vómito como tal, porque nos quedaríamos aquí revisando la diapositiva todo el día, pero sí quiero que tengan en cuenta y tengan presente que son tantas las causas del vómito que definitivamente tenemos que hacer un examen clínico muy exhaustivo. Desde el examen clínico excluir una serie de estas causas como posibles y finalmente con la serie de exámenes que hagamos para clínicos o con la epidemiología de la zona o con cualquiera que sea el antecedente, pues de entrada vamos a ser capaces de descartar una gran cantidad de estas causas que estamos viendo. Recuerden que en los perros la emesis
el vómito como tal es un reflejo de protección muy desarrollado, tanto en el perro como en el gato, mucho más que en otras especies. Incluso hay especies que adolecen del reflejo y de la capacidad de vomitar, como los equinos. Y definitivamente existen dos vías principales. En la actualidad pues se han encontrado otras vías importantes, pero definitivamente las más reconocidas y las que siempre identificamos como las causas más, perdón, las vías fisiopatológicas más importantes del vómito son las humorales, que están relacionadas con la zona quimiorreceptora gatillo, de lo cual vamos a hablar un poquitico más enseguida, y de las vías nerviosas, que están mediadas especialmente por el centro del vómito. En el diagrama podemos ver más o menos la ubicación de ambas zonas, tanto la zona quimiorreceptora gatillo como el centro del vómito. La zona quimiorreceptora gatillo está ubicada dentro del área postrema y responde sobre todo a sustancias en la sangre. La zona quimiorreceptora, ella está ubicada por fuera de la barrera hematoencefálica, lo que permite que los receptores en esta zona se activen por muchas sustancias endógenas y exógenas. Por ejemplo, endógenas como la urea, enfermedades renales, endotoxinas, por ejemplo, en el caso del piómetra o de infecciones en algún sitio. Y otras condiciones, también, por ejemplo, el amoníaco acumulado en la enfermedad hepática. Y aquellas asociadas también, por ejemplo, con la radiación, ¿sí? Cuando hacemos radioterapia. También múltiples fármacos, por ejemplo, digitálicos, apomorfina, cisplatino, algunos analgésicos narcóticos y otros muchos medicamentos. Y tenemos otro componente muy importante que es el centro del vómito, aquí demarcado en azul. El centro del vómito se encuentra en la formación reticular lateral del bulbo raquídeo y este sí está protegido por la barrera hematoencefálica, que es una consideración supremamente importante que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar definitivamente un medicamento. Bueno, tenemos otra vía muy importante, no tan reconocida, digamos, clínicamente, pero que es importantísima y que tenemos que empezar a reconocer, es el aparato vestibular. ¿Sí? Estamos hablando del oído medio e interno, que tiene sus propias vías de transmisión y de estimulación para el centro del vómito. En resumen, esos tres son los más importantes: los estímulos humorales que provienen de la zona quimiorreceptora gatillo, los estímulos viscerales, entre otros, que llegan finalmente al centro del vómito, y del aparato vestibular. Todos finalmente terminan en una coordinación del centro del vómito para producir todo el reflejo del vómito. Son múltiples los receptores de estas sustancias que mencionamos que van a activar estas zonas para que se produzca finalmente el reflejo del vómito en el centro del vómito como tal. Tenemos, por ejemplo, la dopamina, receptores D2, la histamina con receptores H1. La histamina, es importante aquí tener presente que estos receptores no son de la misma importancia clínica en el gato que en el perro. Tenemos receptores para opioides, tenemos receptores para acetilcolina muscarínicos M1, tenemos receptores cannabinoides, receptores para GABA, receptores para serotonina y receptores para la sustancia P, de la cual hablaremos con cierto énfasis para algunos antieméticos nuevos. Nuevamente, entonces, volvemos. Vamos a mencionar ahora, a dividir los receptores más importantes por las zonas. Por ejemplo, en la zona quimiorreceptora gatillo, los receptores más importantes son los de serotonina. Son los 5-hidroxitriptamina 3 reconocidos en esta zona. También se encuentran a nivel periférico y vamos a ver algunos grupos de antieméticos que actúan tanto a nivel central en la zona quimiorreceptora gatillo como a nivel periférico para inhibir el vómito. Tenemos los dopaminérgicos, que también son de mayor importancia en los perros. Se ha demostrado en los gatos que no tienen tanta importancia, y por eso se puede deducir que los receptores o algunos medicamentos que actúan sobre estos receptores dopaminérgicos no son tan efectivos en los gatos como lo son en los perros. De pronto, adelantándome un poquito, podríamos hablar del que más comúnmente usamos, que es la metoclopramida. Tenemos también receptores para opioides, y este es uno de los efectos secundarios que produce, por ejemplo, la aplicación de morfina en muchos pacientes. Cuando utilizamos derivados de la morfina o morfina como tal, o derivados opiáceos, es muy frecuente que produzcan vómito a través de estos receptores en la zona quimiorreceptora gatillo. Ya lo habíamos mencionado, tenemos receptores histaminérgicos provenientes especialmente en el perro del sistema vestibular. Los H1 y los H2 median principalmente los H1 en esta zona.
En los gatos, desde la zona vestibular, tenemos principalmente a través de muscarínicos M1. También los tenemos en el perro, pero son de mayor importancia en el gato para la transmisión a través del vómito, perdón, a través del sistema vestibular. Y finalmente tenemos receptores de neuroquininas NK1 a través de la sustancia P. Bueno, nuevamente en el centro emético ya como tal, ¿sí? No en la zona quimiorreceptora gatillo, vamos a tener receptores alfa-2 adrenérgicos, particularmente importantes en el gato. Y les doy un ejemplo clínico. Cuando aplicamos silacina en los gatos, estamos estimulando estos receptores directamente en el centro emético, y por eso es que es tan común que durante la aplicación de silacina, a los pocos minutos vamos a tener un efecto de producir vómito en nuestros pacientes felinos. También tenemos receptores de serotonina 5-HT1A, hidroxitriptamina 1A, y también vamos a tener otros receptores, muchos de los cuales vienen directamente por estímulos desde la zona quimiorreceptora gatillo hacia el centro del vómito como tal, como los receptores NK, los receptores 5-HT3 que son serotoninérgicos, los receptores de histamina y los receptores muscarínicos. Algunos ejemplos de estímulos asociados al vómito, muy importante, y que depende de la zona que estimulen. Por ejemplo, tenemos la hipercalcemia, el fallo renal a través de la uremia, la enfermedad gastrointestinal, muchas veces mediado por toxinas gastrointestinales, la cetoacidosis diabética, la infección aguda sistémica, y los fármacos nos van a estimular la zona quimiorreceptora gatillo. A través del vago, mayormente estimulado por receptor, tenemos la irritación gástrica, entre ellas la irritación gástrica mediada por muchísimos posibles factores, entre ellos cualquier causa de gastritis, sangre que se digiere. Por eso es muy común que pacientes que, por ejemplo, tienen sangrados en la cavidad oral por un tumor, ellos tragan la sangre y con mucha frecuencia vomitan, ¿sí? A través del nervio vago, por estimulación del nervio vago. Y la distensión abdominal severa por las vísceras. Tenemos también los cuadros de oclusión intestinal, dolor severo, va a estar mediado por el vago, y quimioterapia o radioterapia sobre la zona abdominal también va a estimular a través del vago. A partir de la corteza cerebral, a través de estímulos tan severos como el trauma, la inflamación de la corteza cerebral o el aumento de la presión intracraneal, vamos a tener estímulos que nos van a producir vómito. Y a través del aparato vestibular, que ya lo mencionábamos, a través de los receptores H1 en el perro o M1 en el gato, por movimiento, o sea, el famoso mareo por movimiento, o irritación del octavo par craneal, ya sea por infección o por algún tipo de tumor. Vamos a mencionar entonces ahora, vamos a hablar un poquitico de los agentes antieméticos de uso más común. Vamos a tener la metoclopramida, comúnmente la conocemos como el Placil, y en la actualidad existen múltiples presentaciones. Definitivamente tiene un muy buen efecto antiemético, y recuerden que es muy importante que este efecto antiemético es importante en los perros. En los gatos es mucho menor, ya que no tenemos tantos receptores dopaminérgicos como los tenemos en el perro. Ya lo hemos mencionado, es un antagonista de los receptores dopaminérgicos en la zona quimiorreceptora gatillo. Y tiene un efecto adicional que con mucha frecuencia nos puede tener un efecto benéfico en los pacientes que vomitan, por ejemplo, ayudados por una demora en el vaciamiento gástrico. Y es que tenemos un agonismo de los receptores 5-HT4, también serotoninérgicos, en el intestino, que lo que van a hacer es que van a favorecer la liberación de acetilcolina y nos van a promover la motilidad intestinal, por lo cual vamos a tener un muy buen efecto procinético. Tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, cruza la barrera hematoencefálica, ¿sí? Lo cual nos puede producir sedación en algunos pacientes y diversos tipos de efectos extrapiramidales en muchos otros pacientes, en los que nos va a producir desde nerviosismo, cambios en la conducta, actitudes de excitación, ¿sí? Incluso actitudes de agresividad. Y también es importante tener en cuenta que por ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos también nos va a favorecer la hiperprolactinemia, lo que puede ser desfavorable, por ejemplo, en un paciente que tenga una pseudogestación o una pseudociesis.
Tenemos los agentes antieméticos dentro de este grupo. Uno de los más importantes y los que ha ganado más fuerza en los últimos años son los antagonistas de los receptores de serotonina 5-HT3 o 5-hidroxitriptamina HT3. Estos, además de actuar en la zona quimiorreceptora gatillo, también nos va a tener un efecto sobre los eferentes intestinales, que nos van a afectar o a estimular los aferentes vagales y simpáticos y nos va a producir directamente estímulos sobre el vómito, no solo en la zona quimiorreceptora gatillo, sino también en el centro del vómito. Estos medicamentos son bien conocidos por nosotros. Dentro de ese grupo tan importante, tal vez el que primero se hizo popular en el uso veterinario es el ondansetron, que se utiliza a dosis de 0.5 miligramos por kilo, cada 12 a 24 horas. En la actualidad también han entrado otros como el graninsetron, que se utiliza de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo intravenoso cada 12 horas. En la actualidad tiene múltiples usos, ¿sí? Pero digamos que en principio las recomendaciones estaban dadas por la emesis, el vómito, por quimioterapia, la parvovirosis y otras alteraciones como por ejemplo la pancreatitis. Es muy bien tolerado vía intramuscular e intravenosa y a veces como efecto secundario puede producir sedación y sacudidas de cabeza. Aquí tenemos un ejemplo de un nombre comercial de uno de estos medicamentos. Para su conocimiento en la presentación vamos a dejar pues algunos de los nombres comerciales y genéricos más comunes que están disponibles en la actualidad en el país. Tenemos otro grupo de agentes antieméticos que son los antihistamínicos. Son antagonistas de los receptores H1, como ya lo mencionamos, y realmente son de importancia en los perros, ¿sí? A través de la vía que ya explicamos. Entonces producen un bloqueo del aparato vestibular a la zona quimiorreceptora gatillo. Entonces son de particular utilidad en el vómito por mareo y en la otitis interna. Los más comunes, o el más común de este grupo, es el dimenhidrinato, conocido normalmente como el Dramamine. Se consiguen tabletas de 50 miligramos y las dosis son de 4 a 8 miligramos por kilo. Los efectos adversos también son muy bien conocidos para nosotros. Los más importantes son la sedación y la hipnosis y algunos efectos anticolinérgicos. Dentro de esos efectos anticolinérgicos podemos incluir, por ejemplo, sequedad de la boca, entre otros. Los derivados fenotiazínicos, su uso no es tan común para nosotros, no han sido tan comunes en el país. Los medicamentos más representativos de este grupo son la clorpromacina y la proclorperacina. Son de efectos muy benéficos porque son capaces de actuar a diferentes niveles en todos los receptores que hemos mencionado. Por ejemplo, son antagonistas dopaminérgicos. A unas dosis más altas son antagonistas medios de los receptores H1 y H2. Y a dosis altas también pueden bloquear los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y también los muscarínicos M1 colinérgicos. Como vemos, actúan por diferentes vías, por lo tanto son agentes antieméticos muy potentes. Lo que de pronto ha hecho que no sea muy popular su uso es que tiene algunos efectos secundarios, tiene unos potentes efectos tranquilizantes también, y puede llegar a ser un hipotensor muy importante. También está contraindicado en las convulsiones porque disminuye el umbral para la convulsión. Dentro de los anticolinérgicos, el más representativo de este grupo sería la atropina. Resultaría también muy útil en cinetosis. Cinetosis es el mareo y el vómito ocasionado por el movimiento, ¿sí? También ocasionaría un retraso en el vaciado gástrico en el íleo y definitivamente anticolinérgicos como la atropina no están justificados para el manejo del vómito en ningún momento debido a los múltiples efectos que pueden producir secundarios. Sí, recuerde que la atropina no es específico de ninguno de los receptores muscarínicos, entonces va a afectar a los receptores muscarínicos M1, M2 y M3. Existe la pirenzepina, que es un bloqueador de los receptores específico de los receptores M1, lo que nos podría ser de mucha utilidad entonces en el vómito mediado desde el aparato vestibular. Existe también los antagonistas alfa-2 adrenérgicos, ¿sí? Los cuales definitivamente tampoco son de uso rutinario para el control del vómito. Entre ellos tenemos la yohimbina y el atipamezol. Ustedes saben que los podemos utilizar
como reversores de los medicamentos alfa-2 adrenérgicos agonistas, como la silacina. Entonces, de pronto de esta manera nos sirve un poquito para entender por qué ese tipo de medicamentos induce el vómito en los gatos y al mismo tiempo por qué los podemos utilizar como reversores de este tipo de medicamentos. Vamos a hacer un paréntesis especial para hablar del maropitán, el Cerenia. El Cerenia es un antagonista muy potente de los receptores NK1 a través del bloqueo de la sustancia P, tanto en la zona quimiorreceptora gatillo como en el núcleo del tracto solitario, que es una zona importante también para la estimulación del vómito como tal. El maropitán es un medicamento que ya lleva varios años comercializándose en el mundo, fue aprobado en el 2007, pero solamente recientemente fue introducido al país. Este medicamento tiene metabolismo hepático, ¿sí? Por lo tanto hay que tener precaución en animales que tengan alteraciones hepáticas. También se recomienda tener precaución en animales que tengan enfermedad cardíaca, ya que tienen una afinidad especial por los canales iónicos de calcio y potasio, y por ende tampoco debe administrarse al mismo tiempo con bloqueadores del calcio. Definitivamente es un medicamento muy bueno, con múltiples indicaciones de uso. Tal vez las más importantes desde las etiquetas y desde las recomendaciones del fabricante son la quimioterapia, entre otras, y el vómito por mareo. Pero definitivamente tiene muchas otras indicaciones apropiadas y es un muy potente antiemético. Por ejemplo, en los vómitos por pancreatitis, donde el control del vómito es muy difícil, vamos a tener un efecto supremamente bueno. En esas causas y además en la quimioterapia vamos a utilizarlo entre 1 miligramo por kilo subcutáneo o 2 miligramos por kilo vía oral, y en los vómitos por mareo en perros se utiliza a dosis de 8 miligramos por kilo. Recientemente su uso también fue aprobado en gatos. Estos son los efectos secundarios dados por el fabricante, sin embargo es muy poco común que sucedan. Algunos de ellos son la diarrea, heces sanguinolentas, pérdida de peso, salivación excesiva, vómitos o arcadas, temblores musculares, flatulencia, inflamación en los oídos y la muerte. Pero como les decía, son efectos secundarios que vienen dados por el fabricante, pero no es que sucedan comúnmente y rara vez se presentan. Otras condiciones en las que está indicado, aparte de la pancreatitis que ya les había mencionado, también tenemos la enteritis parvoviral, que es también de control muy complicado del vómito y cualquier indiscreción alimentaria. Les queda también esta tablita en la que van a ver ustedes todos estos grupos de medicamentos que vimos, varios nombres comerciales con sus respectivas dosis en perros y sus efectos colaterales más importantes. Lo mismo, les dejo a su disposición la tablita, esa misma tablita, pero con las dosis utilizadas para los felinos, que es de bastante utilidad a la hora de que decidamos utilizar utilizar el antiemético más apropiado para cada situación clínica. También los podemos seleccionar, como les mencionaba, según esas situaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, para el vómito por mareo o la cinetosis en los perros, vamos a preferir antihistamínicos H1. También podemos utilizar anticolinérgicos, ¿sí? Y podemos utilizar antagonistas de la sustancia P, como el maropitán. Para la cinetosis en los gatos, podemos utilizar de preferencia uno que nos bloquee, un anticolinérgico que nos bloquee los receptores M1 y también antagonistas de la sustancia P, como el maropitán. En gastroenteritis, generalmente es mediado por dopamina y serotonina, entonces vamos a preferir antagonistas de la dopamina y antagonistas de la serotonina. También nos va a actuar muy bien los antagonistas de la sustancia P, como el maropitán. Para quimioterapia podemos utilizar tanto los antagonistas de la serotonina como los antagonistas de la sustancia P, el maropitán. Y para la uremia, la mayor parte del estímulo durante la uremia está mediado a través de los dopaminérgicos. En estos casos sí vamos a preferir los antagonistas de la dopamina, aunque recuerden que no va a tener un efecto tan bueno en la utilización en los gatos.